Bueno, Mm, pasamos a tu segunda intervención, que se centra en las posibilidades de tratamiento de la hipertrofia benigna de próstata. Cuando tú perfecto. quieras. Vale. ¿Se ve así la pantalla ya? Sigue igual, ¿no? Espérate. Sí, sí, igual no vemos compartida todavía. Vale. Entonces la comparto, ¿no? Vale. Gracias. Perfecto. Pues vamos a seguir con la siguiente posibilidad. Ya me he tomado aquí la ventaja de cambiar el título. Ya, aparte de HPP, he puesto estudio. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, tenemos que tratar al paciente. Es una patología funcional y tenemos que ver qué posibilidades tenemos en cuanto a los síntomas que presenta el paciente. ¿Vale? Eh, cómo podemos manejar en cuanto al paciente? El paciente no llega a la consulta con un problema del tracto inferior. Tenemos tres pilares y van de menos a más. ¿Vale? El primer pilar es la vigilancia expectante y los cambios, los consejos en el estilo de vida con una supervisión periódica. Es decir, al paciente tenemos que ver exactamente si mejora o no mejora, va empeorando. Si eso no es suficiente, el paciente sigue molesto con sus síntomas, pasaremos al tratamiento farmacológico. Y si con eso no mejora o hay una serie de complicaciones que nos obligan a intervenir, el tratamiento quirúrgico. Complicaciones como retención, infección de repetición, hematuria que no cede o empeoramiento clínico que no controlamos con la medicación y con lo anteriormente dicho. Por lo tanto, vuelvo a insistir, unidad vésico-prostática. Tenemos que tratarlo como un conjunto. No nos tenemos que quedar en una pastillita, un conjunto de todo. ¿De acuerdo? Lo vuelvo a decir, el hombre no es una próstata andando. Vamos a cambiar ese concepto, que es importante. ¿Cuál es el objetivo de los síntomas, del tratamiento para estos pacientes? Aliviar sus síntomas, mejorar su calidad de vida, prevenir la progresión de la enfermedad clínica y prevenir sus complicaciones. Aquí es importante lo que me decía un antiguo adjunto mío, que cuando yo era residente, que se dedicaba también a esto, la patología funcional. Dice, tenemos el problema de que nosotros intentamos mejorar síntomas que son subjetivos. No somos oncólogos que quitamos un bulto y le decimos al paciente, ese bulto ya no está, le cura. Nosotros mejoramos síntomas y tenemos que intentar crear una relación médico-paciente y mejorar su calidad de vida. ¿Por qué? Fijaros, no voy a andar mucho en temas de prevalencia, en temas de estudio, no quiero profundizar y aburriros, pero si os fijáis en el estudio de PILU, un estudio bastante grande, 30.000 participantes, de los cuales 14.000 y pico eran varones, el 71% de los hombres reportaron que tenían más de un síntoma o uno. ¿De acuerdo? De eso, de ese porcentaje de pacientes, el 50% casi tenían síntomas mixtos. No te venían porque les costaba empezar a orinar o el chorro era flojo, no. Síntomas mixtos. Y el 15 de ellos, el 15% de llenado, el 32% de vaciado. Por lo tanto, tienen lo más frecuente es los síntomas mixtos. ¿De acuerdo? Entonces, centrándonos en eso, ¿por qué tenemos que tratarlo? Porque afecta la calidad de vida. Ten en cuenta que un paciente, si se mea, no duerme, afecta la relación, la incomodidad, si le cuesta empezar el chorro, está incómodo, tiene que orinar muchas veces al baño igual, y eso lo habrán explicado mucho en la vejiga hiperactiva en el webinar 1 y no me voy a centrar. Por eso es muy importante tener eso en la cabeza a la hora de tratar. En cuanto a tratamientos, ¿cuáles son los primeros tratamientos que tenemos que hacer? La primera, una vigilancia expectante y cambios en los estilos de vida que no puedan ser muy buenos y por eso se queje, ¿vale? Tenemos que darle medidas educacionales. Es decir, lo primero, explicarle que tener síntomas del trastorno inferior no es un cáncer, importantísimo. Segundo, que el paciente se sienta monitorizado, sea en primario o sea en especializado, es decir, que le preguntemos cómo va, ¿vale? Y unos consejos conductuales. ¿Qué es lo que yo le digo a los pacientes? Primero, disminución de la ingesta hídrica en determinados momentos. Si el hombre se levanta mucho a orinar a partir de las 8, que no beba tanto. Si es que por la mañana está en el trabajo, tiene que estar sentado, se levanta cada media hora, intente disminuir esa ingesta hídrica ahí. Y sobre todo lo irritante. Hay gente que se toma 7 cafés al día, eso es irritante. Hay gente que te dice que me tomo 4 cervezas y voy al baño después, y yo también. Por lo tanto, tenemos que saber exactamente qué medidas podemos controlar para mejorarlo y ver si es diabético, que controla el azúcar, una serie de cosas y el tratamiento. En cuanto a otra serie de técnicas, técnicas de relajación. ¿Por qué tiene que estar relajado? El estrés influye también mucho. Tengan en cuenta que la misión es un acto coordinado complejo. ¿Por qué? Porque si no, seríamos como bebés. Tengo ganas de orinar, la vejiga empuja y se acabó la historia. No, es un acto complejo en el que coordinamos el sistema simpático, parasimpático y el sistema para orinar cuando es conveniente, no orinar en cualquier esquina. Por lo tanto, el estrés también afecta a esa vía que es compleja de coordinación. Programar las misiones, si me dice el hombre que no aguanta más de hora y media, no aguantes 3 horas porque a lo mejor se te escapa, ¿vale? Y por otro, revisar los tratamientos, optimizar dosis. Es decir, a lo mejor estamos con una serie de tratamientos que nos afectan a la admisión, irritantes, y tenemos que intentar coordinarlos con el médico de atención primaria, que sabe de esto muchísimo más que nosotros,
para intentar mejorar esos síntomas. Si os fijáis en lo que he puesto al lado de la guía europea, son el nivel de evidencia y las recomendaciones. Todo lo que he dicho es una recomendación fuerte y si os fijáis, la mayoría de los pacientes se mantienen estables cuando son síntomas leves, evidentemente. No podemos un hombre que está fastidiado solo con esto, ¿vale? Pero esto siempre tiene que estar. No podemos dar una pastilla y no decir nada de esto, porque a lo mejor no nos mejoramos del todo porque no hemos creado una buena relación con el paciente. Esta diapositiva me encanta. Aquí lo voy a decir. ¿Por qué? Porque tenemos la vejiga, tenemos la próstata, tenemos todas las vías. ¿Cómo podemos atacar a los síntomas? Podemos atacar de muchas maneras. AFA bloqueantes, los más conocidos, los más rápidos, escasos efectos secundarios, son los bloqueantes, los AFA bloqueantes, AFA 1, AFA 2. Alfa 1 lo que hacemos son selectivos y de una serie de fármacos que podemos darlos para relajar esa salida, relajar esa parte de la próstata y mejorar los síntomas. Son muy rápidos. Los inhibidores de las 5 ARI. ¿Por qué? Porque solo tenemos dos, dutasteride y finasteride. Hacen que bajen el tamaño de la próstata, mejoran la progresión y sobre todo mejoran el riesgo de retenciones y cirugías. También tenemos los famosos Viagra, pero el Viagra no está aceptado, el Cialis. Para los pacientes que tienen disfunción eréctil y síntomas de testosterona inferior, se ha demostrado que son similares al alfa bloqueante en leve moderado de vaciar, ¿vale? Iremos viéndolos todos. Los antimuscarínicos, si el paciente tiene síntomas de llenado, hay que darle antimuscarínicos. Si el paciente mejora el vaciado, pero no logra el llenado, tenemos que dar receptores de su tipo M3 o M2, antimuscarínicos, para mejorar, digamos, la recepción de la vejiga y que no contraiga, no se le escape. Y los beta 3, que también están ahí. ¿Vale? Son fármacos que también evitan y mejoran esa hiperactividad de la vejiga. Vamos a hablarlo así, aunque pueda ser una hiperactividad hepática, neurógena. ¿Por qué? Porque mejora el llenado pasivo de la vejiga, que es el 90% de la misión. Nos centramos en el vaciado, pero la mayoría de tiempo estamos llenando la vejiga. Y también están indicados aquí. Por otro lado, las fitoterapias son fármacos que no tienen unos ensayos muy buenos. El único que ahora mismo está logrando un poquito más digamos, de aceptación aquí europea es la Serena-Repen, el famoso permisón, pero todavía no está en una indicación clara en la guía clínica europea, aunque irá saliendo evidentemente, porque el único que más o menos tiene una serie de estudios un poquito más homogéneos. Además, son todos muy heterogéneos. Fármacos, los pongo aquí, pero lo sabemos, todos los alfa bloqueantes, los inhibidores de las 5-alfa-reductasa, la fitoterapia, los antagonistas, los antimuscarínicos, ¿vale? Los agonistas beta 3, que es mirabegrón, y luego las combinaciones. Por eso he dicho unidad psicoprostática. Tenemos y debemos combinar cuando sea necesario. He puesto lo de dutasteride, tansulosina y tansulosina solifenacina. ¿Por qué? Porque son los fármacos que hay en un comprimido que están juntos y lo podemos dar. ¿Vale? Lo podemos mezclar cualquier alfa bloqueante con cualquiera de los 5 arios, cualquier alfa bloqueante con antimuscarínico. Pero esos son más comodidad. En una pastilla le damos los dos componentes y nos está ayudando muchísimo en las consultas. ¿Qué algoritmo terapéutico tratamiento tenemos en cuanto al tratamiento para estos pacientes? No nos ha mejorado con las medidas higiénico-dietéticas, tenemos que pasar al siguiente escalón. Cuando nos llega un varón con un síntoma de vaciado, es decir, descartamos que tenga una poliuria nocturna, que tenga síntomas de vaciado, ¿vale? Con próstatas pequeñas, entonces lo que hacemos es eso, si os fijáis ahí, no, hemos puesto la educación, el estilo de vida y o alfa bloqueante e inhibidor de 5-alfa-reductasa. ¿Por qué usamos casi siempre alfa bloqueante? Casi siempre los primeros de entrada, porque son rápidos de acción, efectos secundarios leves, sobre todo la eyaculación, solo cuando se afecta. Por eso podemos usarlo, los inhibidores de fosfodiesterasa, si se usa el tadalafilo 5, 24 horas al día, antes era la caja 100 euros, lo paga el paciente, por eso muchos pacientes no son reacios a ellos, o alfa bloqueante. ¿Qué es lo que ocurre? Con nosotros tratamos estos pacientes de entrada que nos vienen con estos síntomas. ¿Por qué? Porque el alfa bloqueante disminuye el PSS un 30 un 40%, el Q máximo un 20 un 25%, es rápido, no tiene efectos secundarios muy llamativos, la eyaculación, que le afecta a los pacientes, pero si lo explicamos, la soportan. Duración a largo plazo, en años, se hasta 2-3 años que mantiene la eficacia, pero no mejoran el riesgo en los estudios a largo plazo de RAO o de cirugía. Pero no todos los pacientes mejoran con esto. ¿Por qué? Porque se puede quedar corto, ¿vale? Porque actúan muy rápido, pero el paciente sigue quejándose. También tenemos los otros fármacos que hemos hablado, los 5 ARI. ¿Por qué? Se venden para síntomas de vaciado predominantemente, para próstatas grandes con riesgo de progresión. ¿Por qué? A grosso modo, una serie de estudios, el ENTO, el CONDU, el COMBA, lo que dicen es que si tú combinabas y comparabas un inhibidor de la 5-ARI con un alfa bloqueante en menos de un año, no había diferencia. Era mejor el alfa bloqueante que los 5-ARI, porque hacen efecto a largo plazo.
empieza a hacer efecto a los 3-6 meses y no hay diferencia hasta pasado el año. Por lo tanto, si le damos a un paciente, seleccionamos esta medicación por el tema del riesgo de progresión de la próstata, tenemos que informarle y decirle que va a ser a largo plazo. No podemos darle a un paciente para tomarlo en 3 meses o 6 meses porque no le va a hacer un efecto mayor a un alfa bloqueante. No se lo dé. Por lo tanto, sí sirven para ese paso. Y a largo plazo mejoran incluso la progresión de la enfermedad hasta un 68-71%, y cuando lo da la dosadoxina, en el estudio, por ejemplo, en el TOP, alrededor del 34-35%. Por lo tanto, mejora más la progresión y sobre todo mejora el riesgo de complicaciones de RAO y de cirugía. Es importantísimo en el sentido de a la larga y saber qué fármaco estamos dando. ¿Por qué? Porque en estos pacientes, como hemos dicho antes, hay que dar los mismos síntomas que son de vaciado, pacientes con próstata grande y a largo plazo. Si el paciente no lo va a tolerar, va a tomar 2 meses, no va a servir para nada. Por lo tanto, hay que darlo con o no alfa bloqueante. Normalmente vamos con alfa bloqueantes, ¿por qué? Porque los alfa bloqueantes son de inicio rápido y va a mejorar la percepción del paciente de la sintomatología. Si por un caso el paciente no tolera la eyaculación, la alteración de la eyaculación, la retrógrada, lo que podemos es intentar mantener por lo menos 6 meses, que es cuando se ve que esa eficacia se mantiene, y si los dejamos no afecta a mucho al tratamiento. Así, pequeño truco, intentáramos aguantarlo por lo menos 6 meses. A ver si el paciente quiere que no, le decimos que a la larga, que no se va a enterar hasta que no pasen 9 meses o 12. Pero ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo mismo he dicho, a largo plazo, reducción del riesgo de radiocirugía, un 60%, y esto sí mejora en lo que es la evolución, la progresión, la historia de la enfermedad. En próstatas grandes y en próstatas que tengan tendencia a la progresión, IPSS severo, próstatas mayores de 40 gramos, PSA de mayor por encima de 2,5, es decir, que son valores predictivos. Pero el paciente puede tener síntomas de llenado que no es mejor alguna alfa bloqueante. Debemos, y estamos en la obligación de darle, un fármaco para esto. Podemos usar antimuscarínicos en hombres con estudios moderados o severos que tengan predominancia de síntomas de llenado, incluso de entrada, ¿vale? Si el paciente te llega porque tiene síntomas, para que nos hagamos una idea todos, de vejiga hiperactiva, ¿por qué la vamos a tratar con una alfa bloqueante? Si tiene una vejiga hiperactiva y no tiene síntomas de obstrucción, no hay ningún riesgo. Yo no tengo ningún paciente que con un antimuscarínico se bloquee y tenga una retención, ninguno. ¿Lo hay? Habrá pacientes que están al límite, pero eso los vemos llegar. Pacientes con un residuo alto, pacientes que dicen que le cuesta mucho empezar a orinar. Esos pacientes, pues, por seguridad, vamos a ver cómo está. Por lo tanto, podemos añadir antimuscarínico o beta-3, que son los nuevos. Aquí, si os fijáis, pone que la recomendación no es fuerte, pero cuando lo vemos en vejiga hiperactiva, tiene una recomendación fuerte y un nivel de evidencia 1A. Aquí, ¿por qué no es todavía? Porque faltan estudios hasta al hombre, pero es tiempo en que lo cambien. Evidentemente, se puede usar igual y tiene la misma eficacia que un antimuscarínico. Lo que hay que tener en cuenta los antimuscarínicos es el riesgo de retención a largo plazo, ¿vale? Si tenemos residuos por encima de 150, yo no lo he tenido. Una vigilancia normal, un paciente normal no lo va a tener. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podemos añadirlo también a un paciente con alfa bloqueante o con inhibidores de las 5 áreas alfa bloqueante, un duodal, por ejemplo, y no le mejora el síntoma de llenado. Añadámosle un beta-3 o añadámosle un antimuscarínico, no hay ningún problema. O si tenemos un paciente con una tamsulusina más, pues vamos a añadirle un fármaco que tiene tamsulusina y sulfenacina para controlar los síntomas que no tiene. En cuanto al tratamiento quirúrgico, evidentemente, como no quiero que esto fuera algo muy profundo en cuanto a la urología, no me he centrado en láser verde, láser holmio ni nada. Lo que me quiero centrar simplemente es en que sepamos todos que depende del tamaño prostático. Aquí sí nos centramos en la ecografía rectal, que nos sirve para medir el tamaño, para guiar una biopsia y para medir el tamaño de la próstata. ¿Por qué? Próstatas pequeñas por debajo de 30 mililitros, próstatas chiquititas, lo que hacemos es lo que llamamos nosotros la TCP, una trigonocérvico prostatotomía, y lo que hacemos es 2 cortes. Eso es lo que está más indicado. Por ejemplo, hacemos la clásica RTU de próstata, es decir, por endoscópica a través del caño del pipí, resecamos la próstata y sacamos los restos. Cuando la próstata es entre 30 y 80, lo que se aconseja es una RTU de próstata de toda la vida normal, con bipolar, con láser monopolar. Han empezado a entrar nuevas tecnologías, la enucleación, la vaporización. Si os fijáis, en la europea te recomiendan como lo primero una RTU de próstata, una RTU en ese tamaño. Próstata por encima de 80 mililitros, a nivel general se recomienda prostatomía abierta, un OLED o una enucleación también con los nuevos láser y sistemas. Dependiendo del centro, hacemos una cosa, hacemos otro. Es decir, si el OLED es un tratamiento muy bueno, es muy irritativo cuando los pacientes se quedan con síntomas de llenado muy, muy grandes y hay que saber hacerte una curva muy grande. Aparte de eso, tenemos la vaporización, el thulium,
Eso es el LIF, que son unos enganches que evitan la eyaculación, se hacen con casi anestesia local. Si os fijáis, los pacientes que tengan problemas de coagulación y no la puedan retirar, lo más recomendado es una vaporización porque sangran menos, eso sí es verdad. O un láser con un láser Holmium porque sangran menos, pero sobre todo la vaporización. En pacientes que se puedan retirar la coagulación, se retira la anticoagulación y se tratan como hemos dicho antes. Pacientes que no se puedan anestesiar, lo que tenemos son los ganchitos estos del LIF que os llegarán los pacientes, ¿me quieren poner unos ganchitos? Eso. Son como una especie de ganchos que se mete con endoscopia a través del caño del pipí, se hace un test local, se pinchan y se abre. Y poco más, solo quería que supierais eso. No me quería centrar como un debate urológico que ni nosotros lo tenemos claro. Pero lo importante es si tiene el material, sabe manejarlo, o leer, si no, abierto. Como conclusiones que nos llevemos a casa y no se nos olvide, importantísimo, en la actualidad el tracto urinario se considera una unidad. No es una próstata y una vejiga, es una unidad. Además, el paciente con síntomas de vejiga hiperactiva son síntomas que también están en el tracto urinario, no se deben a la próstata solamente, que antes pensábamos, ¿no? Como está obstruido, o sea, la pared muscular ha crecido y esos son síntomas de HBP, ¿no? Puede estar a la vez con un HBP. Hay que aliviar los síntomas, prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida. Alfa-bloqueantes como primera medicación en síntomas de vaciado moderado y severo de acción rápida, porque son muy rápidos y alivian al paciente en los pocos días, 5 o 6 días. Los 5-ARI son un tratamiento a largo plazo con síntomas de vaciado, con próstatas mayores de 40 gramos y en combinación con los alfa-bloqueantes mejora mucho y le quita esa patita que fallan ahí en cuanto que son más lentos. Si tenemos síntomas de llenado, acordaros, vejiga hiperactiva no es de las mujeres, tenemos y debemos añadir un anticolinérgico, un beta-3 sin miedo. O sea, los pacientes no se van a obstruir y van a tener problemas, ¿vale? Y aparte de eso, el tratamiento endoscópico depende del tamaño. Han aparecido nuevas tecnologías que son menos invasivas y dependen de todo eso, de lo que tengamos en cada centro. Y yo creo que me he regido bastante bien al tiempo y espero no haberos aburrido. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Bueno, te has ceñido muy bien al tiempo y ha sido una exposición muy interesante sobre todas las posibilidades terapéuticas y sobre todo más interesante el que haya estado planteado por objetivos terapéuticos de mejora de los síntomas y de la calidad de vida del paciente. Muchas gracias, Raúl.